amigo. Jesús dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, en este día venimos nuevamente con una meditación que en la carta a los Efesios, siguiendo la carta a los Efesios, en donde ahora vamos a comprender que nosotros, después de ser enemigos, ahora hemos venido a formar parte de ¿qué? De la gran familia de nuestro Padre Celestial, o sea, de la gran familia de Dios. Así que eso es lo bonito cuando reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo bonito cuando nosotros confesamos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que de eso vamos a estar hablando en este momento. Así que deseo pues que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones y nos ayude a poder comprender lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: capítulo 2 de los Efesios, versículos del 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por los llamados, por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Padre Celestial, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por una nueva oportunidad de vida que nos da, por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por un nuevo, Señor, salida del sol. Y asimismo, Padre, nos das una nueva oportunidad para pedirte perdón por mis pecados, para pedirte perdón por mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas actuaciones e incluso por mis malas palabras. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, las deposito en el hueco para que seas tú limpiando mi mente, mi boca y mi corazón, para que pueda hablar al respecto de tu palabra como conviene. Asimismo, Padre, suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de las familias que representamos y por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran dentro y fuera de nuestro país El Salvador. Donde quiera que esté un hermano que ha creído en Jesús como su Salvador personal, desde ya deseo, Señor, que tú lo colmes de bendiciones y le ayudes a salir adelante
en cualquier problema o situación, y que puedas poner también, Señor, tu mano poderosa de sanidad sobre todos los enfermos dentro y fuera de nuestro país, en El Salvador, que han creído en ti como el único Dios, que han creído en ti como el único Salvador, que han creído en ti como el único camino y como el único que nos puede regenerar, porque a través de tu crucifixión, tu derramamiento en la cruz del Calvario, mi Señor, tú nos compraste, nos limpiaste, los regeneraste, y ahora por medio tuyo somos reconciliados y somos hechos hijos de Dios. Así que desde ya, papito lindo, en el hueco de tu mano los depositamos, y que seas tú, por favor, el que nos acompañe desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a estar hablando de este tema, de cómo nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos ahora a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, con nuestro Padre Celestial. Y de esa manera dejamos de ser enemigos de nuestro Padre y ahora formamos parte de la gran familia de Él. Así que bendito sea nuestro Señor Jesucristo por esa oportunidad que nos da, y que la podemos leer en Efesios capítulo 2 del versículo 11 en adelante, lo cual hemos leído. Y por eso ahora vamos a leer los versículos, de los primeros versículos que vamos a leer del 11 en adelante, pero lo vamos a hacer en la lenguaje actual, porque dice: pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte, ¿a dónde? En la cruz. Y Cristo, dice el siguiente versículo, nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Ahora, recuérdese que nosotros somos pueblo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente lo podemos aprender, que por esa fe que tú y yo hemos puesto en Él, ahora formamos parte del pueblo de Dios, juntamente con los israelitas que también creen en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador personal. Porque aquí el mensaje al principio fue anunciado a quienes, a los judíos, al pueblo de Israel. Sin embargo, como por el rechazo que hizo, entonces el apóstol Pablo fue enviado a que nos predicara a nosotros los gentiles. Así que en esto podemos entender algo bien importante, ya que en los primeros versículos que leíamos y hablábamos al respecto, nos dimos cuenta que Él nos perdona y nos da, o sea, Pablo nos recuerda a los creyentes que antes usted y yo, que no creíamos en el Evangelio, que no creíamos en nuestro Señor Jesucristo, que rechazábamos la verdad, estábamos lejos de nuestro Padre Celestial, separados de su pueblo y sin esperanza. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, quienes estábamos lejos, hemos sido acercados por medio de su sangre. Cristo hizo la paz y unió ¿a quién? En un solo pueblo a los que estaban separados. Recuérdese que siempre, lamentablemente, el pueblo de Israel, por su manera de religiosidad, pues incluso pues para ellos, nosotros los gentiles, no contábamos. Pero ahora, bueno, pero esto también es porque a veces, así como el pueblo judío, así también ahora nos cuesta mucho entender por qué nosotros decimos amamos al pueblo de Israel, o que nuestro Padre guarde y bendiga al pueblo de Israel, si es el pueblo escogido. Y a veces muchos de nosotros perdón, muchos de nosotros a veces cuestionamos: ¿y por qué tenés que bendecir al pueblo de Israel? ¿Por qué decís que amamos al pueblo de Israel? Porque la Biblia lo dice desde Génesis, la promesa que le dio a Abraham, en donde le dice que en él serán benditas todas las naciones. O sea, que desde ahí, desde el comienzo, los gentiles estábamos incluidos, pero por cuestiones religiosas, el pueblo de Israel a nosotros nos había apartado. Pero ahora, si usted se da cuenta,
Aún el primer ministro Netanyahu siempre está diciendo gracias a mis hermanos evangélicos, gracias a los evangélicos del mundo que oran por nosotros, que le piden a nuestro Padre Celestial. O sea, que ahora incluso las autoridades saben que las autoridades israelíes saben que nosotros formamos parte de su pueblo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso dice que Cristo hizo la paz y unió en un solo pueblo a los dos que estaban separados, o sea, al gentil con el israelita. Ahora, por eso podemos entender que en este mismo capítulo que habíamos leído, en el versículo del 1 al 10, cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. También podemos entender que ya realizando un bosquejo, que del 11 al 13, nuestro Señor Jesucristo nos acercó cuando estábamos lejos, cuando rechazábamos el Evangelio, cuando no creíamos en Él y no queríamos saber nada de la verdad. Y del 14 al 22 vemos cómo Él nos convierte en una familia y templo de nuestro Padre Celestial, porque somos el templo del Espíritu Santo que mora ahora en nuestros corazones por haber confesado de que Jesús es nuestro Salvador personal. Así que el Evangelio no solamente cambia nuestra eternidad, también cambia nuestras relaciones con Dios o sea, con nuestro Padre y con los demás. Eso es lo que hace el Evangelio. O sea que las barreras ya fueron eliminadas. Sin embargo, muchos de nosotros todavía albergamos el odio, albergamos o defendemos algo indefendible y siempre estamos procurando poner una barrera entre uno y otro. Pero eso es por el desconocimiento que la palabra nos da. Por eso el Evangelio no solamente cambia nuestra eternidad, también cambia nuestra relación con nuestro Padre y con los demás. Ahora bien, vamos a tratar de desarrollar el bosquejo, porque cuando dice el versículo que había leído, por eso recuerden que ustedes antes eran gentiles, que por ser gentiles, ¿verdad?, nosotros estábamos alejados de Cristo, separados del pueblo de Israel y no tenían parte en las promesas que nuestro Padre había hecho, las promesas que le había hecho a Abraham. Entonces, ahora podemos ver que en este versículo nos está recordando de que ahora hay paz. ¿Entre quiénes? Entre todos aquellos que hemos reconocido que Jesús es nuestro único Salvador personal. Sin embargo, pues esta paz no la puede ver todo el mundo. Esta paz no la puede ver toda la persona en el mundo entero. ¿Por qué? Porque siempre están rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón es que ahora podemos entender que nosotros como gentiles no teníamos los privilegios espirituales que nuestro Padre había dado a Israel. ¿Por qué? Porque nosotros en un tiempo estábamos sin Cristo. La mayor tragedia del ser humano no es la pobreza, sino ni la enfermedad o los problemas, sino que el peor error, el peor problema es que vivíamos separados de nuestro Señor Jesucristo, vivíamos separados de nuestro Padre Celestial. Pero a partir de que nosotros ahora sí creemos en Él, somos incluidos. También nosotros sin Cristo no teníamos ninguna ciudadanía espiritual. O sea, que nadie que rechace a Cristo, nadie que quiera vivir su vida de la mejor manera posible, sin tomar en cuenta los mandamientos, la dirección que encontramos en la palabra, no tiene derecho a esa ciudadanía, ¿verdad? Porque nosotros ahora tenemos derecho tanto a una ciudadanía espiritual, porque por medio de la fe, tú y yo un día vamos a formar parte de ese gobierno que va a dirigir nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso podríamos decir que nosotros estábamos fuera de todas las promesas que nuestro Padre Celestial le había hecho al pueblo de Israel por medio de Abraham. Entonces, ahí
es donde ahora nosotros formamos parte de esa ciudadanía espiritual por haber reconocido que Jesús es nuestro único Salvador personal. Y también éramos un pueblo o éramos personas sin Dios en el mundo. O sea, que no tomábamos en cuenta a nuestro Padre Celestial en las decisiones que nosotros tomábamos. Ahora, podíamos tener alguna religión, pero no una verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el problema aún hoy en día. Cualquiera puede defender una religión o tener sus propios argumentos para decir, no, es que esto es así, así y así y así, sin tomar en cuenta a nuestro Padre Celestial por medio de que nos enseña, de lo que nos enseña a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Muchos no la queremos tomar en cuenta. Por eso, vivir sin Dios en el mundo, eso significa que podríamos tener una religión, pero no una verdadera comunión con Él. Así que nunca debemos de olvidar, mis hermanos, que donde Cristo, de donde nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado. Debemos de recordar nuestro pasado. No es para vivir condenados, sino para vivir agradecidos con Él, porque tenemos que dar agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, como decía el siguiente versículo, pero ahora, unidos a nuestro Señor Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos, han sido que acercados por medio de la sangre de Cristo. Acuérdense que la sangre de Cristo nos compra, nos regenera, nos lava y nos limpia de todo pecado. Por eso esa expresión muestra un cambio un cambio poderoso. ¿Por qué? Porque antes tú y yo, mi querido hermano, que no creíamos en el Evangelio, estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. ¿Por qué? Porque Cristo, el poder del Espíritu Santo, lo tenemos aquí en nuestros corazones. Por eso ahora lo tenemos cerca. Antes éramos enemigos, pero acuérdese, ¿por qué ahora estamos siendo reconciliados? Porque nuestro Señor Jesucristo nos venció. Él ha vencido al hombre rebelde. Él ha vencido al hombre opositor. Él ha vencido a todo aquel que ha rechazado el Evangelio. Y ahora que estamos formando parte, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no somos enemigos. Por eso, el título es de enemigos. Ahora venimos a formar que parte del pueblo o de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no somos los enemigos, ahora somos hijos de Dios. Antes nosotros vivíamos sin esperanza, pero ahora somos herederos y coherederos de parte de nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo para recibir todas las bendiciones que Él nos da. Así que por eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo hizo posible todo esto. Él hizo que nuestros pecados fueran perdonados, hizo posible la reconciliación con nuestro Padre Celestial y también nos ha dado un acceso a su presencia, como dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él rompió esa barrera, así como en el tabernáculo. En el tabernáculo había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, y también porque en el lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote e intercedía por su pueblo. En ese momento intercedía por el pueblo de Israel. Pero ahora, tú y yo, mi querido hermano, tenemos una franca entrada por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, para que cuando nosotros creemos, nos quita el pecado, nos borra el pecado, y ya nuestro Padre Celestial ya no se acuerda de todas las rebeliones que nosotros hicimos. Entonces, por esa razón, es que ahora somos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y ahora tenemos una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque Él derribó las barreras. Nuestro Señor Jesucristo ha derribado las barreras que antes impedían que nosotros
fuéramos reconocidos hijos de Dios, que nosotros formáramos pueblo de nuestro Padre Celestial. Pero Él, a través de lo que dice en los versículos 14 al 16, dice: Cristo ha puesto fin a los mandatos y las reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado, dice, con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Ahora, para que el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles pudiésemos vivir en paz, era necesario reconocer que la salvación es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario reconocer que por medio del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha reconciliado. Pero mientras nosotros no reconozcamos eso, de que el reconcilio viene por medio de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces siempre va a haber conflicto. ¿Por qué va a haber conflicto? Porque la persona que no acepta que Jesús es el único medio de salvación, que Jesús es el que nos reconcilia con el Padre y no por nuestras obras o por nuestros hechos, entonces vamos a vivir siempre en esa contienda. Mientras que si le damos oportunidad al Espíritu Santo, le damos oportunidad al Evangelio que entre en nuestras mentes y en nuestros corazones, entonces sí nos podemos ver como hermanos. Pero antes, hoy en día, todavía nos estamos viendo como enemigos. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la verdad, sino que estamos practicando muchas veces algo parecido a la verdad, pero que no es la verdad. Entonces, por esta razón es que aún hoy en día todavía existe esa barrera. Pero ¿cuándo va a dejar de existir esa barrera? Cuando en el gobierno celestial de nuestro Señor Jesucristo, no va a ser celestial sino terrenal en el milenio, entonces ahí ya no habrá barrera alguna, porque entonces sí, ahí todos vamos a ser hijos de Dios, todos vamos a estar oyendo el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a impartir ¿a quién? A todas las naciones de Dios. Por eso es bien importante que en el templo de Jerusalén, lo que decía, existía una división física entre judíos y gentiles, pero Cristo vino a derribar esa separación. Por eso ahora el pueblo de Israel ya no nos ve como enemigos. Ahora a nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que hemos creído en Él, nos ve como sus mejores aliados, porque así decía el primer ministro Netanyahu. Ahora tenemos un gran aliado, dijo, y son todos los hermanos evangélicos del mundo entero, porque ellos están orando por nosotros, dijo. Entonces, él dice, ahora tenemos un gran aliado. Claro, somos aliados porque también oramos por Israel, oramos por el pueblo, pedimos por la paz en Jerusalén y pedimos también que más judíos vengan a la verdad, como también lo hacemos para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el problema más profundo no era solamente una pared física, sino una separación espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo y por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Para unirnos, ¿qué hizo? Derribó la enemistad, derribó el orgullo, derribó la división y el pecado que separaba al hombre. O sea que nuestro Padre Celestial hace posible, por medio de la sangre de Cristo, que nuestros pecados ahora al arrepentirnos, tanto uno como el otro, podamos recibir que ese amor, esa bondad, para que ya no exista esa separación, porque el pecado también separa al hombre delante de Dios, delante de nuestro Padre, delante de Cristo. El pecado siempre lo separa. Por eso nuestro Cristo celestial murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, y así ya nosotros quedábamos libres para podernos unir a nuestro Padre celestial. Porque el hombre sin Cristo, por su pecado, está separado de nuestro Padre celestial. Así que podemos entender que donde gobierna Cristo, la división pierde poder. ¿Por qué? Porque la cruz
la podemos ver, tiene dos direcciones. Primero, hacia arriba nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, y hacia los lados, o sea, digamos, la cruz, ¿verdad? Los dos brazos, y arriba tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, y a los lados, como que si fueran los brazos de nuestro Señor Jesucristo, nos está reconciliando unos con otros, porque cuando venimos a los pies de Cristo, somos reconciliados en Él, y ya no hay esa división. Ahora bien, también Cristo nos hizo una nueva familia, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, mi querido hermano, tenemos una nueva familia. Por eso vamos a leer los versículos del 17 al 19. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, el Padre. También, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos todo ese derecho para formar parte del pueblo de Dios. Por eso dice que ya nosotros no somos extranjeros ni desconocidos, sino que ahora somos ¿qué? Ciudadanos juntos con los santos miembros de la iglesia, de la familia de nuestro Padre Celestial. Así que, como podemos ver, antes éramos extranjeros, estábamos lejos de nuestro Padre, no teníamos herencia, y ahora somos ¿qué? Ciudadanos del reino de nuestro Padre Celestial. Ahora somos llamados hijos de Dios, y ahora formamos parte de una familia espiritual. Mire, gloria a Dios, aleluya, por lo que Cristo ha hecho por nosotros los gentiles, para acercarnos, y no solamente los gentiles, sino también a los judíos, por creer que Jesús es nuestro único Salvador personal, por creer que por medio de Él, tú y yo, mi querido hermano, hemos sido reconciliados, y esto es lo que deberíamos de hacer siempre con los demás, que acepten o que reconozcan que Jesús es su único medio, que mientras no reconozcan a Jesús como su único Salvador personal, y por eso hablaba de los versículos 9 y 10 de Romanos 10, porque ahí claramente dice que tenemos que confesar que si yo lo creo en mi corazón para justicia, pero lo confieso con mi boca, lo estoy confesando que para salvación. O sea, de que sí, la Biblia nos enseña que debemos de hacer una confesión creyendo que Jesús es nuestro único Salvador personal. Así que la iglesia no es solamente un lugar donde nos reunimos, es una familia donde pertenecemos. Y eso, mis hermanos, es cierto. Cuando nos reunimos como familia. Pero también debemos de aprender de la palabra, que ahí en el lugar donde nosotros estemos, pues la palabra de Cristo se enseña. Ahora bien, vamos a leer cuando vemos los versículos 20 al 22, nos damos cuenta que ahora usted y yo, mi querido hermano, somos un edificio y somos el templo del Espíritu Santo. Porque dice el 20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. ¿Por qué es un edificio? Porque se está construyendo espiritualmente, como cuando se está construyendo una pared, ¿verdad? Porque la pared necesita ladrillo, necesita cemento, necesita arena, necesita, grava, hierro y todo lo necesario para la construcción. Entonces, que poco a poco, hilada tras hilada, va creciendo el edificio. Así también, cuando le damos oportunidad a la palabra, todos los días vamos subiendo un peldaño, otro peldaño, otra línea de ladrillo. Eso significa que vamos creciendo espiritualmente. Por eso dice que somos un edificio construido
sobre el fundamento de que de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es nuestro Señor Jesucristo, o sea, Cristo Jesús. Es la piedra principal porque Él está a la cabeza de nosotros. Entonces, por esa razón, es que ahora podemos entender que somos un edificio en construcción espiritualmente. No somos un edificio físico, no. Somos un edificio espiritual que vamos creciendo todos los días. Y dice el 21, Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Cuando dice que Él es el que hace crecer el templo que es espiritual, pero también hace que nosotros ahora seamos el templo del poder del Espíritu Santo en nosotros. Porque si le permitimos que el Espíritu Santo esté en nosotros, Él nos va a ir guiando para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y dice el 22, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ¿qué? De ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Entonces, cuando yo digo que soy el templo del Espíritu Santo, aquí está mi Padre Celestial, aquí está mi Señor Jesucristo guiándome, porque Él es el que nos guía por medio del poder del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, Cristo, que es la piedra principal, porque todo el edificio espiritual depende de ¿quién? De su fundamento. Es una vida, porque podemos entender que una vida sin Cristo puede parecer fuerte, pero no tiene estabilidad eterna. Por eso, nuestro Cristo es el fundamento. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra dirección, es la razón de nuestra unidad. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por eso digo, el Espíritu Santo vive en nosotros, vive en mi corazón, vive en mi vida, vive en mi mente, vive en mi casa, vive en mi familia. Por eso es importante que tú y yo, mis queridos hermanos, también pues podamos hacer posible que comprender esta palabra, porque en realidad Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 nos recuerda que la cruz de Cristo no fue solamente para perdonar pecados, fue para crear un pueblo nuevo, unido y santo. Lo que el pecado separó, Cristo lo reconcilió. Lo que estaba lejos, Cristo lo acercó. Lo que estaba perdido, Cristo lo hizo ¿qué? Familia de nuestro Padre Celestial. Así que hoy nuestro Señor Jesucristo todavía sigue llamando a todos los que están lejos para acercarse a nuestro Padre. Él quiere derribar toda barrera y hacer de nuestra vida una morada donde habite su Espíritu. Eso es lo que todavía nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Celestial permite por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que todos y cada uno de nosotros o que todo el mundo pueda venir a sus pies y reconocerlo como su único Salvador personal. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que esto pueda ser de mucha ayuda para, quizás no para todos, pero para algunos puede ser de mucha ayuda, y reconocer que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Padre por un nuevo día que nos das, por una nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia y rogarte, Señor, perdón por nuestros pecados. Asimismo, Padre, te suplico que seas tú tocando mentes y corazones de todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, todos aquellos que aún rechazan el Evangelio, rechazan la verdad, rechazan lo que tú nos enseñas a través de la palabra, y rechazan lo que Cristo hizo en esa cruz al morir y derramar su sangre. Por eso te suplico, Padre, que toques esa mente, esos corazones de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos, de cada uno de nuestros vecinos, de cada uno de aquellos compañeros de trabajo y de estudio,
pero también es necesario que cada uno de nosotros demos un buen testimonio para que ellos puedan creer en que tú eres el único Salvador y la única esperanza de cambio y de regeneración en el hombre. Así que por eso te ruego, Padre, que toques esos corazones para que en esta hora sientan esa necesidad de confesarte a ti como Salvador personal y reconocerte como tal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por dejarme entrar en sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Pasen un buen día y muchas bendiciones para todos en donde quiera que se encuentren, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Bendiciones para todos.